Bienvenidos a este análisis académico desde la perspectiva de la crítica de la razón literaria. En este video exploraremos La muerte en Venecia, una de las obras más profundas y simbólicas de Thomas Mann. Esta investigación forma parte de la asignatura Teoría Literaria Contemporánea. El propósito es analizar la novela Muerte en Venecia desde la teoría propuesta por Jesús González Maestro, la crítica de la razón literaria. En este enfoque nos permite comprender la literatura no solo como el arte, sino como un sistema racional de conocimiento. Por ello, estudiaremos en el texto 4 espacios fundamentales: el espacio antropológico, el espacio geneozoológico, el espacio ontológico y el espacio estético. Estos espacios permiten entender cómo Thomas Mann articula un conocimiento crítico sobre la modernidad, la fragilidad y el sujeto, la tensión entre el deseo y la razón. Para comprender la obra es necesario acercarse primero a su autor. Thomas Mann nació en 1975 en Alemania, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Su vida estuvo marcada por el declive de su familia burguesa, un hecho que lo llevó a explorar en su obra los temas de la decadencia y crisis espiritual. De su amplia producción literaria destacan Las montañas mágicas y, por supuesto, Muerte en Venecia. Con el ascenso del nazismo, Thomas Mann se exilió y se convirtió en un fuerte defensor de la democracia y el humanismo. Su legado combina una profunda reflexión psicológica y estética y filosófica sobre la condición humana. Ahora bien, conoceremos más acerca sobre la obra literaria. Muerte en Venecia narra el viaje de Gustavo Bon, un escritor reconocido por su disciplina y su control moral. Buscando recuperar la inspiración, viaja a Venecia, donde conoce a Tadiccio, un joven cuya belleza ideal despierta en él una fascinación que termina convirtiéndose en obsesión. La ciudad funciona como metáfora del protagonista, hermosa, luminosa en apariencia, pero internamente corrompida por una epidemia de cólera que las autoridades intentan ocultar. Así, la novela explora temas como la tensión entre la razón y el deseo, la decadencia física y espiritual, la belleza como fuerza destructiva y la relación entre Eros y Thanos. La muerte de Ashebak frente al mar simboliza la culminación de un deseo que lo lleva más allá de sus límites morales y racionales. En cuanto al eje circular, este analiza las afinidades estéticas que organiza la obra. Muerte en Venecia se construye desde 3 vertientes. Primero, en el simbolismo y el decadentismo. Segundo, el clasicismo reinterpretado. Y por último, una modernidad crítica que muestra el desgaste del artista moderno. A partir de esas vertientes surgen los conflictos centrales: la lucha entre la razón y el deseo, la tensión entre el disciplinado y la pulsión estética, y la decadencia como condición de la modalidad. Por otra parte, el eje radial identifica el sistema de ideas que articulan la novela. En esta obra, Mann confronta lo apolíneo, orden y disciplina, con lo dionisíaco, deseo y descontrol. Tadiccio se convierte en un principio estético que revela la fragilidad del protagonista. Venecia simboliza la descomposición cultural del mundo europeo. La belleza ideal, cuando se separa de la vida práctica, se transforma en una fuerza de disolución que arrastra al protagonista hacia su ruina. Por otra parte, en cuanto al eje angular, este examina la relación de la obra con lo minucioso, es decir, aquello que sugiere una dimensión mística sin abandonar el realismo. Aquí Tadiccio aparece como una figura casi sagrada, estética que conmueve y destabiliza al protagonista. Venecia se presenta como un espacio de belleza, decadente y febril. Las alusiones mitológicas refuerzan esta atmósfera, convirtiendo la muerte del protagonista en un momento simbólico que trasciende a lo meramente narrativo. Ahora bien, por lo que respecta al espacio nociológico, en el eje sintáctico, el escritor presenta una novela corta cuya construcción genérica se orienta a producir una unidad de efectos centrada en la crisis espiritual y estética de Gustav von Auserbach.
Así, el asunto articula el colapso de un régimen apolíneo de disciplina y forma ante la irrupción de una belleza absoluta, es decir, Tasio, que desestabiliza la racionalidad del protagonista. Ahora, en cuanto a sus operaciones, la obra reinterpreta la novela de artista desde una sensibilidad modernista. El itinerario creativo no conduce a la afirmación del yo, sino a su disolución. En este sentido, Thomas Mann incorpora procedimientos del decadentismo, tales como enfermedad, artificio o corrupción sensorial, y los integra en un sistema simbólico donde Venecia, el siroco, el mar y la epidemia configuran la semántica del derrumbe interior. Por ende, la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco funciona como la matriz conceptual que organiza la narración. Ahora, respecto a sus relaciones, la obra se vincula con una continuidad interna en la producción de Thomas Mann, prolongando la problemática del artista moderno ya esbozada en obras como Tonio Kröger y anunciando preocupaciones que reaparecerían en Dr. Faustus. Con ello, la novela se inserta en la genealogía modernista de la novela de artista, pero la reformula mediante una tonalidad trágica que sitúa la fragilidad del creador en el centro del proyecto narrativo. Ya en el eje semántico veremos que la historia se organiza en un entramado semántico donde la constitución referencial, es decir, 5 capítulos, narrador heterodiegético y el uso sostenido del estilo indirecto libre, permite seguir el deterioro espiritual de Anne Savage desde una prosa apolínea y contenida hacia un discurso cada vez más febril. Así, la diégesis se sostiene en un sistema intertextual de raíz clásica, con alusiones al mito griego y a la tradición platónica de la belleza ideal, lo que intensifica el tono reflexivo y la progresión emocional del relato. Ahora, en el plano fenomenológico, la tensión proviene menos de la acción que del dramatismo interior, pues la rigidez moral del protagonista se fractura ante un deseo que se transforma en obsesión. De igual manera, las figuras grotescas, atmósferas enfermizas y contrastes entre la pureza juvenil de Tasio y la decadencia de Venecia generan suspenso psicológico y fenómenos de sublimación estética, donde el placer visual convive con la inquietud y la degradación. Entonces, en su dimensión esencial, la obra articula una concepción trágica del arte y de la modernidad. Veremos que la dialéctica apolíneo-dionisíaco estructura el conflicto entre disciplina y deseo, mostrando cómo la búsqueda de la belleza absoluta conduce a la disolución del sujeto. Por tanto, acá Venecia funciona como una metáfora de una cultura redefinida pero corroída, y el artista aparece como una figura vulnerable ante las mismas fuerzas estéticas que aspira a dominar. Ahora bien, la muerte en Venecia, en cuanto a su dimensión pragmática, se organiza mediante un autologismo racional que expone la descomposición interior de Savage. Así, la narración avanza por operaciones analíticas, tales como observación, justificación estética y autoexamen, que evidencian cómo el protagonista intenta sostener un orden lógico, mientras el deseo por Tasio desarticula su disciplina intelectual y moral. Asimismo, el dialogismo no se manifiesta tanto en un intercambio entre personajes, sino en un diálogo cultural implícito. Acá, Thomas Mann confronta la tradición clásica, es decir, el ideal platónico de belleza, y la tensión apolíneo-dionisíaco con la sensibilidad modernista, invitando al lector a participar en la evaluación crítica de esta tensión entre forma y pulsión. Ahora bien, en cuanto a las normas, la obra interpreta un sistema que estructura su mundo conceptual. Tenemos disciplina y control como ideales del artista moderno, la norma estética de la belleza clásica que ordena y destruye, de igual manera la norma moral burguesa amenazada por la decadencia y la epidemia, y la norma trágica que determina la caída del protagonista. Por tanto, la novela dramatiza la insuficiencia de los ordenamientos racionales de la modernidad frente a las fuerzas estéticas y dionisíacas que subvierten al sujeto. Por lo que respecta al espacio ontológico, primeramente en la materialidad de la obra, la novela está construida con un estilo culto y preciso, típico del autor, combinando narrador en tercera persona y monólogo indirecto libre. Veremos que éste alterna descripciones detalladas de una Venecia decadente con introspecciones del protagonista. Así, su brevedad contrasta con una alta densidad simbólica, tales como el viaje, el siroco, la ciudad enferma y el mismo Tasio, y un ritmo lento y contemplativo que acompaña la disolución interna de Savage.
Ahora, en cuanto al contenido psicológico, se muestra el conflicto interno de Acevanche, es decir, un hombre disciplinado que, ante Tasdio, enfrenta un deseo reprimido que desestabiliza su identidad. Acá la fascinación estética se convierte en obsesión y su autojustificación racional no impide el deterioro emocional. Por tanto, su entrega final al impulso coincide con la propagación de la enfermedad en la ciudad, generando una catarsis marcada por la vulnerabilidad y el agotamiento. Finalmente, en la interpretación conceptual, dentro del espacio ontológico, la novela contrapone lo apolíneo, es decir, el orden y la razón, y lo dionisiaco, es decir, el deseo y el caos, y reflexiona sobre la belleza como fuerza ambivalente. Acá se abordan temas como la relación entre arte y vida, la idealización estética, la decadencia y el límite de la razón. Por tanto, Venecia funciona como alegoría cultural en ruina, mientras Tasdio encarna la belleza ideal. Así, en conjunto, es una meditación sobre cómo la búsqueda extrema de perfección puede llevar a la pérdida de identidad. Por otro lado, en el espacio estético, concretamente el eje sintáctico, la obra se organiza a través de una prosa modernista rigurosamente elaborada, cuya estructura en 5 capítulos acompaña la progresiva descomposición psicológica y moral de Gustav von Acevanche. Acá, Thomas Mann emplea un narrador heterodiegético que recurre con frecuencia al estilo indirecto libre, permitiendo el acceso a la interioridad del protagonista sin perder el distanciamiento analítico que caracteriza la voz narrativa. De igual manera, la composición alterna descripciones detalladas de Venecia con digresiones filosófico-estéticas, es decir, verdaderos actos discursivos que suspenden la acción para exponer reflexiones sobre la belleza, el arte, la disciplina y la decadencia. Así, la sintaxis de ritmo controlado y cadencia casi musical utiliza léxico oculto, alusiones clasicistas y metáforas que sostienen la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisiaco. En este sentido, la organización sintáctica privilegia la reflexión sobre la acción, configurando una novela de ideas donde la forma narrativa deviene instrumento para pensar la crisis del artista moderno y el conflicto entre razón, deseo y muerte. En el eje semántico, la organización estética de La muerte en Venecia responde a una lógica interna en la que la dialéctica apolíneo-dionisiaco se erige como un principio rector del significado. Acá, el orden racional, la disciplina creativa y la contención moral que definen a Acevanche se ven progresivamente desbordados por la irrupción de una belleza absolutizada, es decir, Tasdio, cuya potencia objetiva opera como fuerza desestabilizadora. Esta figura no actúa como personaje psicológico, sino como un ideal formal que fractura la coherencia ética y estética del protagonista. Por su parte, Venecia, con su brillante superficial y su corrupción latente, constituye el correlato espacial de una disolución interior, es decir, la ciudad convierte la decadencia en atmósfera y traduce en materia sensible el deterioro anímico del artista. En este marco, la muerte de Acevanche no constituye un episodio fortuito, sino la consecuencia necesaria del colapso del orden apolíneo ante la presión dionisiaca que lo consume. Así, la novela configura una alegoría precisa sobre la fragilidad del artista moderno, atrapado entre la forma y la pulsión, entre la racionalidad que lo sostiene y el deseo que lo desborda. Entonces, Thomas Mann expone la insuficiencia de la disciplina estética frente a fuerzas que exceden la voluntad y revela cómo la belleza, entendida como principio absoluto, puede conducir al sujeto hacia su propia aniquilación. Finalmente, en el eje pragmático, la autología estética de Thomas Mann se evidencia en Acevanche como figura que concentra las formas expresivas del autor, tales como disciplina burguesa, rigor formal, idealismo clásico y una sensibilidad marcada por el simbolismo y la contención emocional. De esta forma, la caída del protagonista funciona como examen autorreferencial de los límites del arte concebido como control racional del deseo. Entonces, el texto despliega un dialogismo en el que confluyen sistemas de pensamiento contrapuesto, tales como la ética burguesa frente al impulso dionisiaco, el clasicismo frente al decadentismo, la racionalidad nórdica frente al hedonismo mediterráneo.
Estas concepciones interactúan dentro del protagonista, generando una tensión irresuelta que motoriza su crisis estética y moral. Ahora, en cuanto a las normas, la novela somete a crítica el orden moral, estético y político de la modernidad, la represión del deseo, la defensa de la disciplina artística y la censura estatal que oculta la epidemia. Por tanto, la decadencia de Venecia simboliza la fragilidad de estos sistemas normativos, revelando su incapacidad para contener la complejidad pulsional y ética del sujeto moderno. Avanzando por lo que se refiere a la explicación de la obra según el tipo de literatura, el conocimiento de la novela se configura desde un modo crítico y un nivel racional. A través de las lecturas de González Maestro se observa que Thomas Mann despliega una forma literaria que encarna plenamente lo que González Maestro denomina como literatura sofisticada o reconstructivista. Acá, el escritor convoca contenidos prerracionales. Ejemplo de ello puede ser el mito de Apolo y Dionisio, la figura arquetípica del artista sacrificado o la atracción fatal. Pero acá no se expresan para reproducirlos ingenuamente, sino para ponerlos bajo el lente de una razón que analiza, desmonta y reconstruye. Por ejemplo, Aschenbach experimenta el llamado dionisiaco, la irrupción de un deseo que lo desborda y lo empuja hacia un territorio simbólicamente cercano a lo irracional. Sin embargo, este impulso está siempre circunscrito por la mirada crítica del narrador, es decir, un dispositivo formal que evidencia la artificialidad del mito y la vulnerabilidad del sujeto moderno que intenta habitarlo. De igual manera, la belleza de Tasio, con ecos platónicos, aparece mediada por un estilo formalista que muestra cómo ese ideal estético es construido, es incluso manipulado por la mirada de Aschenbach. A la vez, la composición narrativa convierte su propio artificio en parte central del discurso, es decir, la novela exhibe su estructura, su técnica y la distancia crítica con que reinterpreta los materiales míticos. De este modo, Thomas Mann combina lo mítico y lo racional sin ocultar la tensión entre ambos. Es decir, lo mítico se convoca pero también se desmitifica. El impulso dionisiaco emerge, pero la forma literaria lo controla, lo analiza y lo reconstruye. Entonces, esta dinámica es la marca esencial de la literatura sofisticada, donde los contenidos arcaicos no se aceptan de manera acrítica, sino que se transforman en materia de reflexión sobre la cultura, la subjetividad y el deseo. Así, la novela se convierte en un espacio en el que la tradición y la modernidad se interpelan y donde la historia de Aschenbach funciona como un laboratorio estético en el que se revela la fragilidad del ideal civilizado y sus propias contradicciones. Finalmente, este análisis respecto a La muerte en Venecia desde la crítica de la razón literaria permite comprender la novela como una construcción estética profundamente racional que utiliza materiales míticos e irracionales para someterlos a una operación crítica propia de la modernidad literaria. Acá la figura de Gustav von Aschenbach encarna la fragilidad del artista disciplinado que, enfrentado a la potencia objetiva de la belleza, ve desmoronarse los fundamentos éticos y formales que habían sostenido su vida y su obra. Por tanto, en este proceso la novela revela cómo el deseo, la decadencia y la crisis espiritual funcionan como fuerzas que desestabilizan el ideal burgués del sujeto autónomo y racional. Asimismo, la novela evidencia una relación dialéctica entre tradición y modernidad. Acá se convoca mitos, símbolos y arquetipos prerracionales, que los reelabora mediante un discurso formalista y autoconsciente que desmitifica y reconstruye sus significados. De este modo, Thomas Mann convierte la literatura en un espacio de conocimiento racional, donde los materiales irracionales no se aceptan de modo ingenuo, sino como objetos de reflexión estética y crítica. Por tanto, la tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco se vuelve así el núcleo interpretativo que articula la estructura de la novela, su simbología y el destino trágico del protagonista. Finalmente,
El análisis realizado demuestra que la novela opera como un dispositivo crítico capaz de revelar los mecanismos culturales que sostienen las nociones modernistas de arte, disciplina y subjetividad. Thomas Mann expone cómo el artista moderno, en su intento de preservar un orden racional y un ideal estético elevado, se enfrenta inevitablemente a las fuerzas simbólicas, sociales y psicológicas que exceden su control. Por tanto, la obra pone en evidencia que la modernidad literaria no puede sostenerse únicamente sobre la razón ni sobre la estética formalista, pues ambas se ven atravesadas por impulsos prerracionales que resurgen y transforman la identidad del sujeto.